Amigos de Videos Mundo, continúan las calientes reuniones de los líderes europeos. El objetivo principal, el rearme total de Europa. La causa señalan que Donald Trump y Vladimir Putin son los nuevos aliados geopolíticos y que no son de fiar y que por lo tanto, bajo pretexto de seguridad, Europa tiene que conformar el ejército más poderoso del mundo. Señores, yo les pregunto, ¿qué se están fumando los europeos para que de repente aparezcan como radicales belicistas? Pero a ver, escuchemos estos calientes e intensos debates en la Unión Europea. Como alguien de izquierdas, creo que Putin y Trump forman una de las alianzas ideológicas más peligrosas que el mundo ha visto en mucho tiempo. Por lo tanto, es esencial que la Unión Europea refuerce su apoyo a Ucrania. Además, la Unión Europea debería fijarse el objetivo estratégico de reducir nuestra dependencia de Estados Unidos. Esto significa crear una arquitectura de seguridad europea, reorientar hacia Europa toda la financiación que actualmente se destina a la industria armamentística estadounidense, reducir las dependencias energéticas y limitar los poderes de los oligarcas de la economía digital. Es importante tener en cuenta que este objetivo puede requerir más inversión en defensa, pero sería un error histórico financiar esto recortando el bienestar. Esto solo consolidaría el ascenso al poder de los aliados de Putin y Trump en Europa, la extrema derecha. Por una vez, la Unión Europea tiene que ser más inteligente que esto. Tiene la palabra el señor Stoyanov. Благодаря, госпожо председател. Прахосването на 800 милиарда евро, от които 150 милиарда нови заеми. Derrochar 800.000 millones de euros. Esto va a suponer una deuda insoportable para los Estados miembros. Después del Pacto Verde, de la inmigración ilegal, de la guerra en Ucrania, ahora esto. Durante décadas hemos sido los vasallos de Estados Unidos. Es muy importante que no se quiten competencias a los estados soberanos. Y desde luego no podemos crear este déficit horrendo, porque la Unión Europea ya atraviesa un periodo muy difícil. Yo creo que la mejor manera de garantir la seguridad en Europa es restablecer relaciones normales con Rusia. Si Estados Unidos lo hace, ¿por qué no hacerlo nosotros? El señor Lehlers, cuando la casa del vecino está en llamas, uno no se ocupa de nimiedades. Y vemos que aquí está pasando lo mismo. Estados Unidos no quiere negociar, digamos, el precio de las flores del jardín, de las rosas o de las nimiedades. No. Yo creo que Estados Unidos nos ha sacudido. Durante años hemos estado debatiendo la necesidad de que Europa se tomara en serio su defensa. Muchos aquí han hablado de esa necesidad. Es importante examinar lo que hemos alcanzado a lo largo de todos estos años. Lo que hemos hecho, bueno, pues la respuesta es muy clara. Hemos hecho muy poco. La semana pasada se dio una respuesta ambiciosa. Ahora hay que plasmarlo en una acción europea clara. Tenemos que ser atrevidos, osar,
tenemos que ayudar a Ucrania, algo fundamental, pero sobre todo tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, porque los intereses de Ucrania son nuestros intereses. Estamos defendiendo el orden mundial basado en normas. El agresor nunca puede ser recompensado a expensas de su víctima. Tenemos que luchar por nuestros hijos, porque vivan en un continente europeo seguro y en paz. Tiene la palabra ahora la señora Van Bremt. Señorías, Europa era, es y siempre será un proyecto de paz, pero optar por la paz implica que tenemos que asumir nuestra propia seguridad y por esta razón las propuestas de la Comisión Europea y del Consejo son un primer paso muy importante, pero una nueva arquitectura en materia de paz y seguridad, bueno, pues es algo más que los 27 Estados miembros inviertan. Exige coordinación, estrategia, porque la seguridad es mucho más que munición, que tanques. Tiene que ver con infraestructura, con construir también nuestra independencia en materia energética, en materia de materias primas, pero también en materia de medicamentos. La seguridad implica invertir en defensa, pero también en sostenibilidad y en políticas sociales, porque nuestro modelo social es único en el mundo. Esto es lo que hace que Europa sea tan distinta a lo que propugnan Putin y Trump. Y eso es por lo que luchan los ucranianos. Seguridad, paz, libertad. Esto es lo que tenemos que defender más que nunca. Gracias. Tiene la palabra el señor Banache. Gracias, presidente. Gracias, colleghi. Estimados amigos. Señora von der Leyen, ¿dónde está? El señor Costa, no se esconde detrás de usted, la señora von der Leyen, porque la señora von der Leyen le tiene miedo a este Parlamento. Invoca el artículo 122, el estado de emergencia, para evitar a la única institución europea elegida por el pueblo y para endeudar a nosotros y a nuestros hijos en 800.000 millones de euros. Vamos a ver. Varsovia, Bucarest, París, nadie dice nada, pero yo creo que la auténtica emergencia en estos momentos son las familias europeas que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar sus facturas y que sus políticas de los últimos años han agravado la autarquía, la suspensión de la democracia, como ha pasado hace unos días en Rumanía, que apoyan los tecnócratas de Bruselas. Las auténticas emergencias son los atentados, los actos criminales que prácticamente cada día los inmigrantes ilegales cometen contra ciudadanos europeos en los países europeos. Estos son las auténticas emergencias, no el miedo de encontrarse con un soldado ruso en la puerta de su casa. Yo creo que los representantes del pueblo europeo tienen que hablar alto y claro. Tiene la palabra el señor Weimers. Señora Presidente, la seguridad de Europa está garantizada por las armas de fuego. Sin ceder el control nacional. Rearmar Europa es un punto de partida, pero sin producción no será más que papel mojado. Necesitamos drones, municiones, misiles y rápidamente, sin retrasos. La semana pasada producimos 500 escudos de artillería. Ucrania lo fabrica en 2 meses, pero no tenemos años. La burocracia mata, los retrasos matan. O actuamos o fracasaremos.
tanks, jets, not just applause. Drop the taboos, landmines, cluster bombs, because Russia has no red lines. Minas, necesita minas antipersona, necesita otras cosas. Yo creo que tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que producir. Necesitamos paz, pero a través de la fuerza y ahora mismo. Tiene la palabra el señor Barna. Doamnă vicepreședinte, domnule Señora comisar, vicepresidente, Costa, apreciez și vă mulțumesc pentru prezența Presidente dumneavoastră în Costa, dezbatere. agradezco que esté usted aquí en el debate. El contexto de seguridad de la Unión Europea ha dejado de ser una certeza para convertirse en un campo de batalla. Hemos visto nuestras vulnerabilidades tras la instalación de una administración estadounidense con prioridades y afinidades hacia Putin. Nosotros lo hemos recordado perfectamente en el este de Europa. Pensamos que esto es peligroso. Apostar por otros es peligroso. Ya no podemos permitirnos ninguna forma de dependencia estratégica, ni militar ni energética. Ha llegado el momento de que la Unión Europea se convierta en un verdadero actor en materia de seguridad. Y las propuestas de la Comisión son un paso vital, pero necesitamos mucho más que financiación. Necesitamos una industria de defensa sólida, unificada. Necesitamos fuerzas interoperables capaces de un despliegue rápido. Necesitamos una cultura estratégica común, una comprensión unificada de ¿cuáles son nuestras amenazas? Debemos convertirnos en dueños de nuestro destino y garantes de nuestra seguridad. Solo entonces podremos proteger realmente nuestros valores, a nuestros ciudadanos y nuestro futuro. Tiene la palabra el señor Lagodinsky. Mr. Vice President, Mr. President, our challenges are monumental. Nuestros retos son enormes. Nuestros instrumentos han quedado obsoletos, pero la idea que nos une, Europa no lo es. Yo creo en el poder de Europa, porque ¿qué otra opción tenemos en un mundo dividido entre Trumps, Xi y Putin? Las acciones definen nuestro futuro. Necesitamos auténticas capacidades militares. Necesitamos dinero de verdad, no lo que nos ha prometido la Comisión. Necesitamos un lugar donde se tomen las decisiones y tenemos que dejar a los que quieren acabar con todo esto al margen. Necesitamos una Europa de la defensa, una Europa comprometida con Francia, con Alemania, pero también con Letonia, con Lituania, con Estonia, que no se olviden de estos en Londres y en otros lugares. Europa tiene que actuar y lo va a hacer. Gracias. Colega Función tiene la palabra. Gracias. Como miembro de un país pequeño, neutral, reconocemos los beneficios que la neutralidad ha traído y la paz a todo el mundo. Y quiero oponerme a toda erosión a la neutralidad de Irlanda. Hemos participado en misiones de mantenimiento de la paz y la neutralidad nos ha permitido mantener una política exterior independiente, un valor que apoya decididamente el pueblo irlandés. Por eso, el gobierno irlandés, una vergüenza que esté tratando de aprovechar esta crisis para erosionar nuestra neutralidad. La neutralidad triple de Irlanda está consagrada en su constitución y la ha respaldado en los referendos el pueblo irlandés. Se trata de que si necesitamos cambiar, sea a través de un referéndum. Gracias, señora Montserrat. Gracias, presidenta. El nuevo orden mundial ha puesto a Europa frente al espejo, obligándonos a elegir en qué lado de la historia queremos estar. 3 años después de la invasión, Putin ya no busca solo una capitulación humillante para Zelensky y su pueblo. Quiere borrar los valores europeos de libertad, democracia y paz y avanzar en su sueño imperialista. Y Europa lo tiene claro, frente a la sumisión, liderazgo, acción y firmeza. Y esta es la peor noticia para Putin. No renunciaremos a la libertad
libertad. No descansaremos hasta una paz justa y duradera. Nuestro apoyo a Ucrania ha sido clara y firme desde el primer minuto, algo que no todos pueden decir aquí. Mientras Estados miembros como Polonia, Alemania redoblan su inversión en seguridad y defensa, España tiene el gobierno que menos invierte en defensa en Europa, solo un 1,2%. España es uno de los países que más gas compra a Putin desde que comenzó la guerra, 9.000 millones de euros. Sánchez es el equilibrista de una coalición de gobierno sin presupuestos ni respaldo parlamentario que le exige la salida de la OTAN y blanquean a dictadores. Todo con un mismo objetivo, debilitar a España y a Europa desde dentro. Europa debe asegurarse que cada euro europeo para defensa se dedique a ello y no se repita lo que ha hecho Sánchez con los Next Generation, usarlos como si fueran propiedad de él y de su Partido Socialista. El Partido Popular Europeo lo dice bien claro y bien fuerte. Sí a la unión de la defensa y sí a una soberanía estratégica real. La historia ya nos ha enseñado el precio de la inacción y esta vez no podemos fallar. Muchas gracias. Gracias, colega Schaldemose. Gracias. Bueno, el mundo ha cambiado. Ya no es tan seguro como solía ser, como era hace pocas semanas. Así que la Unión Europea también tiene que cambiar. La Unión Europea tiene que asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Y hemos sido demasiado lentos. Ahora estamos ante la prueba de si vamos a ser capaces de lograrlo. Pero estamos viendo que en la Unión Europea los Estados miembros más alejados de la frontera con el este están menos interesados. No, tenemos que actuar todos conjuntamente. Tenemos que continuar nuestro apoyo a Ucrania y tenemos que construir, por supuesto, nuestras capacidades de defensa europeas, porque la guerra en Ucrania de rechazar amenazas del exterior, porque esto no va solo de Ucrania, se trata de nosotros también. Así que empecemos ya. Colega Pokorná Jermanová. Vážení kolegové, Evropa je vlastní vinou ve složité situaci, která pro většinu naší schopnost správně reagovat na osudové výzvy. Musíme jednat pragmaticky, být jednotní, ale zároveň respektovat suverenitu en teoría no por culpa suya. Ahora tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera pragmática, pero respetando la soberanía de los Estados. No podemos crear una política de defensa y seguridad creada. NATO disponuje obrannými mechanismy, které se vyvíjely celá desetiletí. Vytvářet paralelní evropskou strukturu je cesta špatným směrem. Soustřeďme se na posilování aliance NATO. Investujme diplomatické y no podemos equivocarnos aquí. Tenemos que reforzar a la OTAN y a nuestros aliados. Los aliados de la OTAN tenemos que invertir en ese proyecto. Tenemos que pensar con la cabeza fría. Nuestras relaciones con Estados Unidos se ven limitadas, al parecer, solo al caso de Ucrania. Pero no es así. Hay muchos otros ámbitos en los que tenemos que cooperar con Estados Unidos. Así que debemos velar por promover la paz y crear garantías de seguridad. Es lo inteligente para garantizar la competitividad de nuestra economía. Y para ello hace falta una diplomacia pragmática. Colega Chile. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, la decisión del Consejo de movilizar 800.000 millones en un paso en la dirección correcta, pero hay que preguntarse si no debíamos haber actuado hace 3 años ya. Podíamos haber invertido esos 650.000 millones en la industria europea de la defensa. Esos millones además van a ir aparejados de criterios burocráticos, lo cual nos va a llevar a una situación parecida a la que se planteó con el mecanismo de recuperación. Europa lo que tiene que hacer es garantizar acciones rápidas. Por ejemplo, incrementar las sanciones a la flota oscura rusa, dejar ya de comprar gas licuado ruso
e incrementar la ayuda militar a Ucrania hasta el 1% del PIB como mínimo. Luego, las tácticas de la administración estadounidense pues son las que son, pero nosotros demostraremos nuestra valía con las acciones. Es la mejor manera de hacerlo. Y tenemos al mismo tiempo que mantener a la OTAN y mantener una posición fuerte en cuanto a la seguridad. Señor Caspary, estimada presidenta, colegas, se ha dicho muchas veces ya hoy, en los últimos 3 años no hemos reaccionado lo suficiente a la agresión de Rusia. Y ahora nos encontramos bajo presión. Nuestro presidente, Manfred Weber, tiene toda la razón cuando dice que lo hacemos bien en las crisis, pero en las crisis no solo es la Unión Europea, también son los Estados miembros que tienen que asumir su parte de la tarea. Tenemos que conseguir que Europa avance nuevamente con los Estados miembros. Lo vimos en la crisis del coronavirus. La Unión Europea ayudó a los Estados miembros y, sin embargo, no lo conseguimos del todo. Necesitamos redes transeuropeas, redes eléctricas, redes de transporte, y vemos que ahí Europa todavía no es el gran proyecto que queremos que sea. Necesitamos más Europa, pero es que nos faltan precisamente los proyectos europeos conjuntos. No se trata solo de apoyar a los Estados miembros a rearmarse para ser más capaces de defenderse. No, se trata de avanzar conjuntamente proyectos europeos. Y ahí hago un llamamiento a los Estados miembros. Presionen ustedes en el Consejo, por favor, para que salgan adelante esos proyectos europeos. Ya nombró ejemplos Manfred Weber con sistemas satelitales conjuntos, con sistemas conjuntos, helicópteros, aviones, logística, todo ello como proyectos conjuntos europeos, y así reforzando la integración europea tan necesaria en esta época tan crítica. Gracias, colega Zingaretti. Presidente, creo que Europa tiene que aumentar su seguridad, pero la forma de hacerlo es abrir la defensa común europea, y hay que decirlo claramente. Solo aumentar el gasto militar para 27 ejércitos nacionales no hace que seamos más seguros. La disuasión o es europea o no es disuasión, y por ello tenemos que financiar proyectos comunes con adquisiciones conjuntas para la seguridad europea, reforzar los sistemas y los mandos, invertir en la investigación de la seguridad aeroespacial. Necesitamos aquí fortalecer la unidad europea para que sea un gran actor global en el comercio, en la cultura, en la economía, y para que también tenga una política exterior más fuerte contra más nacionalismo. Ahí necesitamos presentar más federalismo, y eso se tiene que conseguir sin que afecte al gasto social y a la cohesión social, sino con unas políticas de inversión comunes, porque aquí hemos vuelto a la esencia de Europa. Europa solo será libre si es una Europa más unida. Señor Wilimski, muchas gracias. Aquí, en la Unión Europea, se aplica el dicho de que cuando pensábamos que habíamos tocado fondo, llega la siguiente locura. Y aquí la siguiente locura es esta cantidad de 800.000 millones para armar el continente. ¿Y de dónde va a provenir esa cantidad? Bueno, pues yo me pregunto cómo vamos a poder llegar a esos 800.000 millones, porque eso le va a costar a todos los europeos que son ahora contribuyentes de 4.000 a 5.000 euros por año. Es el camino equivocado para Europa, donde necesitamos esos fondos para nuevos y buenos puestos de trabajo, para actividades sociales, para hospitales, para la educación, para la sanidad, pero no para armas. Y aquí tenemos también el eslogan que llega de Francia: las armas nucleares.
Creo que es el camino erróneo. Y a su vez tenemos estas negociaciones en Arabia Saudita con la administración Trump. Aquí podemos pensar lo que queramos de Trump, pero por lo menos hay un intento para en la mesa de negociación llegar a la paz. Y ahí la Unión Europea tendría que enlazar con la situación en la que estuvimos en el 2012. Cuando se concedió el Premio Nobel de la Paz. Necesitamos la cooperación con todo el Occidente para acabar con la muerte, con los asesinatos, para que por fin podamos llegar a unas negociaciones reales de la paz y para que podamos trabajar para mejorar el bienestar en este continente y no ver cómo cada vez más hay muertos y heridos. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Bilan. Muchas gracias, señora Presidenta. Durante demasiado tiempo hemos abandonado nuestra industria de la defensa europea. Éramos dependientes de los proveedores externos y no podíamos reaccionar con rapidez a las crisis. Los aliados de la OTAN hablan del artículo 5, pero no pueden cumplir con el artículo 3 para desarrollar sus propias capacidades de defensa. Los Estados miembros tienen que invertir urgentemente, como se ha hecho en Polonia bajo el liderazgo de nuestro partido. Ley y justicia. Ahora, sin Estados Unidos, Europa está sin defensas. Y a pesar de nuestros acuerdos, necesitamos contar con una buena relación transatlántica fiable y sólida. Nuestra seguridad depende de ello. Y aquí, una vez más, yo quiero instar al primer ministro de Polonia de dejar de bloquear a la propuesta del presidente Duda para que haya una cumbre en Varsovia, Unión Europea, Estados Unidos, bajo la presidencia polaca. Si no se realiza esa cumbre, se va a fracturar más esta relación con nuestro aliado principal y no nos podemos permitir este tipo de errores cuando se multiplican los retos de seguridad en Europa y más allá. Gracias. Gracias. En siguiente lugar, el señor Tarr. Muchas gracias, señora Presidenta. Estimados colegas, normalmente intervengo en húngaro, pero me veo obligado a hablar aquí en inglés porque yo quiero dirigirme al pueblo de Europa en nombre de mis compatriotas húngaros. Estamos en una situación política cada vez más incierta. Necesitamos una Europa fuerte que requiere la creación de un nuevo sistema de seguridad. Desafortunadamente, corremos el riesgo de que mi país, Hungría, no sea parte de esa iniciativa, porque el primer ministro húngaro está al servicio de intereses extranjeros. Tenemos una economía en una situación desesperada, sube de forma galopante la inflación y tenemos muchísima corrupción y nos preocupa el futuro. El gobierno está aislando a Hungría. Dice que persigue la paz, pero en realidad está poniendo en peligro la seguridad de los húngaros y, de hecho, la seguridad de toda Europa. La gran mayoría de los húngaros creen que el lugar de Hungría está en Europa y creo que eso es algo que es importante que todos entendamos. El hogar de Hungría es Europa y la seguridad de Europa equivale a la seguridad de Hungría. Nosotros en la oposición, nuestro partido TESA, estamos dispuestos a que Hungría vuelva al corazón de Europa. Nuestro futuro consiste en una Europa próspera y segura, no a la sombra del Kremlin. Estimado colega, hay una tarjeta azul del señor Jungblut. ¿Quiere aceptarla? Adelante. Usted no ha hablado en realidad del punto que nos ocupa, sino que solo ha hablado para criticar a su propio gobierno. Quiero hacerle una pregunta. Usted habla de una mayor integración europea y dice que su delegación está a favor de que Hungría vuelva al corazón de Europa. ¿Pero qué es lo que quiere conseguir? ¿Quieren realmente que haya un ejército húngaro que se sacrifique para que pueda haber un ejército europeo que desde luego no va a poder defender a Europa? Con el corazón de Europa quiere decir que lo que piden sus compañeros de grupo de la CDU, pues lo que ellos hacen conduzca a esos atentados que hemos tenido en Alemania y que se trasladen a Hungría. ¿Eso es lo que quiere decir usted con que vuelva a Hungría al corazón de Europa? 30 segundos para la respuesta.
Cuando yo digo que Hungría tiene que volver al corazón de Europa, a lo que me refiero es que a mí me gustaría vivir en una Europa donde exista una cooperación de todos los países precisamente para conseguir la paz, la defensa y la estabilidad. Se trata de una Europa que cuente con respeto. Y para ello necesitamos una cooperación entre los países. A eso me refiero cuando digo que Europa tendrá en su corazón a Hungría. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Moreno Sánchez. Querido presidente, comienzo enviando en nombre de la Delegación Socialista Española nuestro recuerdo, apoyo y cariño a las familias de las víctimas del 11M. Señorías, guerra o paz. La Unión está en una disyuntiva impensable hace unos años, especialmente para quienes no hemos vivido la guerra. Crece la inquietud en nuestras sociedades, especialmente entre los jóvenes. Tenemos que hacer partícipe a la ciudadanía con transparencia y pedagogía de los cambios que exige la nueva realidad geopolítica. No podemos dejar el relato en manos de la extrema derecha, que aprovechará para seguir destruyendo la esencia de la Unión Europea. Tienen que decirnos claramente si están con Ucrania y con Europa o si están con Putin. Tenemos que explicar que la paz y la seguridad en nuestro continente pasan por seguir apoyando a Ucrania para lograr urgentemente una paz justa y duradera en la que participemos ucranianos y europeos. Y a medio y largo plazo tenemos que rearmar Europa y desarrollar una política de defensa común que nos permita ser autónomos y garantizar nuestra propia seguridad. Muchas gracias. Hay una tarjeta azul, Javier. Hay una tarjeta azul. Señor Moreno Sánchez, hay tarjetas azules. De la señora Madison tenemos una tarjeta azul. ECR. Adelante. 30 segundos para la pregunta. Señor Madison. 209, por favor, le pueden activar el micrófono. Tiene que presionar, sin embargo, el botón. Aquí está. Muchísimas gracias. Normalmente estoy de acuerdo con usted cuando hablamos de la política de defensa. Tenemos que apoyar más a Ucrania. Estoy sin duda de acuerdo, pero como usted es el Partido Socialista de España, una pequeña pregunta. ¿Qué opina usted sobre el hecho de que España haya ofrecido tan poca ayuda a Ucrania en este momento? Porque cuando vemos el PIB, la ayuda militar real que se ha concedido a Ucrania es prácticamente nada si comparamos con Polonia, Estonia, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Entonces, ¿cuándo van a pasar del dicho al hecho? ¿Cuál es el problema en España con los socialistas? ¿Cuándo van a pasar a la acción? 30 segundos para la respuesta. Gracias por su pregunta. Desde el primer minuto de la invasión de Putin a Ucrania, el Gobierno de España ha estado con Ucrania. Y haremos todo lo necesario para que consigamos esa paz duradera y justa. Estamos con Ucrania y seguiremos estando con Ucrania. Y pondremos los medios que hay que poner. No se preocupe, que el Gobierno socialista español está en ello y seguiremos apoyando a Ucrania. Porque no solo es la paz en Ucrania, es la paz en Europa, es la defensa de nuestras democracias. Y por eso tenemos que seguir unidos y por eso les digo a la extrema derecha europea si están con Putin o están con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. En siguiente lugar, la señora Maréchal. Gracias, presidente. Ay, de los vencidos y de los vasallos. Esta es la gran lección que se ha inculcado a los europeos en las últimas semanas. Si no queremos correr el riesgo de que algún día uno de nuestros jefes de Estado se encuentre en la posición de Zelensky en el despacho oval, debemos rearmarnos, aumentar el número de soldados, etc. No para escalar la guerra, sino para ser temidos, respetados por adversarios que nos consideren capaces de defendernos. Debemos
debemos descartar de inmediato la peligrosa ilusión de una fuerza armada al servicio de una Europa federal. La Unión Europea debe facilitar la financiación de este rearme, pero en ningún caso puede ser su general en jefe. Es urgente establecer una preferencia europea en materia de compras militares. Si esta prioridad no se convierte en la piedra angular de la nueva arquitectura de defensa de nuestro continente, cualquier veleidad de independencia seguirá siendo ilusoria. El rearme militar solo tiene sentido si va acompañado de un rearme demográfico y de identidad. Es importante que esta institución se haga cargo de esto algún día. Señor Bulgayo. Señor Presidente, hace 3 años nadie podía anticipar que Europa tendría que enfrentarse a la guerra en Ucrania. Hay algunos que dicen ahora que Europa no cuenta. En los últimos 100 días, las 3 instituciones aquí reunidas han demostrado que Europa existe. Hemos respondido defendiendo nuestra economía ante la amenaza de aranceles. Cuando se anunció el fin del apoyo a Ucrania, hemos respondido rápidamente. La Unión Europea ha demostrado que podemos reaccionar sin provocar. Nosotros lo que no queremos es nuevas invasiones. Nosotros queremos acabar con la peor de las pobrezas, la que provoca la guerra. Yo soy portugués y digo a mis amigos polacos, vuestra seguridad es nuestra seguridad. A nuestros amigos rumanos les digo, vuestra democracia es nuestra democracia. A los amigos del Báltico, vuestra defensa es nuestra defensa. Y a nuestros amigos ucranianos les digo, vuestra libertad es nuestra libertad. La única respuesta adecuada es invertir en defensa, en solidaridad. No perdamos más tiempo. Pongámonos manos a la obra. Gracias. Tiene la palabra el señor Repasi. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Señora Presidenta, estimados colegas, Después después de lo que vimos en la Casa Blanca hace 11 días, la amistad norteamericana con Europa no tiene quien la represente de manera creíble al otro lado del Atlántico. Hay que asumir la realidad. Estamos solos ante nuestra seguridad y eso requiere un esfuerzo verdadero y no palabras huecas. 650.000 millones de euros más y posibles deudas nacionales, hasta llegar a 850.000 millones adicionales para nuestra defensa. Es nuestra gran tarea. Dinero europeo, sin debilitar el estado de bienestar europeo. Eso requiere una deuda común para una tarea de defensa común, sin aumentar la deuda nacional. Seamos valerosos. Los riesgos y la inacción es la pandemia de nuestra época. Señor Galler, señora Presidenta, estimados colegas, el agresor del Kremlin sabe lo que está haciendo. Está atacando a Ucrania, ve lo que ocurre en la Unión Europea y ahora sabe que tenemos dudas con respecto a si Estados Unidos va a asumir su responsabilidad en cuanto a nuestra seguridad. Tenemos que activar todos los instrumentos para aumentar la capacidad de defensa, tanto a escala europea como nacional. Tenemos una propuesta de la Comisión que lo promete. Nosotros, sin embargo, vemos un problema con la base jurídica y yo hubiera querido que también la cláusula nacional de
escape se aportara como para añadir financiación adicional a las grandes inversiones y para mejorar la interoperabilidad. Tenemos que podernos defender conjuntamente. Un sistema de defensa antiaérea avanzado sería una de las mejores maneras de hacerlo. Tenemos, por tanto, que aumentar las inversiones en defensa y producir mucho más, porque consume mucha munición Ucrania. La amenaza rusa se nos dirige hacia todos nosotros. Ucrania simplemente está en la primera línea. Hay que reforzarla. Es así como también nos defendemos nosotros. Los ucranianos quieren vivir en paz, no quieren guerra. Pero saben perfectamente lo que supondría una paz rusa. Saben que sería una paz estalinista en un gulag ruso. Tenemos que permitir que se puedan defender. Slava Ukraini. Hay una tarjeta azul, colega Galler, del señor Kalinia. 849, microphone, oben rechts. Ďakujem pekne. Počkám na pána. Je hrozné, že v čase, kedy celý svet tlačí na diplomáciu a mierové rokovania v Európskom parlamente, cuando todo el mundo pide diplomacia y paz, aquí hablemos de rearmar Europa y hablemos de la militarización. De ahí mi pregunta. Estamos hablando de cientos de miles de millones para el rearme, como manera de apoyar a Ucrania, sí. Pero Ucrania está empezando a perder, a necesitar no armas, sino gente. ¿Van ustedes a deportar ucranianos del territorio de la Unión Europea? Nosotros vamos a apoyar todo lo que lleve a una paz duradera y justa, cuanto antes mejor. Y por eso, cuando haya terminado el estado de guerra, haremos nuestra parte para que Ucrania no vuelva a ser atacada. Por eso, la disuasión tiene que ser creíble. Ucrania necesita, por eso, garantías de seguridad dignas de ese nombre. Y el primer ministro británico ha hablado de botas sobre el terreno y aviones en el cielo. Pues de lo que se trata es precisamente de actuar frente a la amenaza rusa. Gracias, colega Glucksmann. Señor presidente, señorías, el gran escritor Romain Gary decía: ¿por qué las élites francesas no siguieron al general de Gaulle hasta Londres? ¿Por qué? ¿Eran antisemitas? No, pero alemanes tampoco. La razón era muy banal. Bueno, les gustaban mucho sus propias cosas. Pues bien, hay que acabar con las costumbres habituales. Hay que deshacerse de las cosas que nos gustan. Estados Unidos nos abandona. Bueno, pues es el momento de que Europa se despierte. Somos nosotros los que tenemos que ayudar a la resistencia ucraniana, la primera línea de defensa. Pero para ello tenemos que tomar decisiones contundentes. Por ejemplo, todos esos activos inmovilizados en Europa que son rusos, tenemos que utilizarlos. Tenemos que garantizar nuestra propia seguridad, construir una defensa autónoma. Pero para ello hay que ir mucho más allá de lo que se anunció el jueves. Es muy importante que este dinero, que estos préstamos sirvan para desarrollar la industria europea. Tenemos que actuar más y tenemos que actuar de manera europea. Slava Ucrania. El señor Niedermayer. Muchas gracias, presidenta. ¿Qué ha cambiado? No en los últimos años, en las últimas semanas. Yo creo que es claro lo que tenemos que hacer los europeos y es lo contrario de lo que Moscú, Pekín y también Donald Trump están soñando. Unidos tenemos que estar y tenemos que ser mucho más fuertes. Y desde ahí, pues la cumbre
Ha sido un buen punto de partida, pero no todo es dinero y dinero. Necesitamos una política exterior fuerte que vaya en aras de los europeos. Las compras en común son buenas, pero no es lo mismo que la defensa europea, y eso es de lo que estaba hablando el señor Weber hace un rato. Para mí, la cumbre fue un buen punto de partida, pero hay que ir mucho más lejos, más rápido, porque queda mucho por hacer. There is a blue card by colleague Dostal. Would you accept that? Yeah. Okay. Hay una tarjeta azul. Adelante. Good morning, Mr. Hola, señor Niedermayer. Aquí arriba. A ver si puede responder a mi pregunta. ¿Cree usted que sería una buena idea el hacer una transferencia de las decisiones de la guerra a la paz desde Praga, por ejemplo, u otras capitales de estados soberanos, a Bruselas? Y de hacer que Bruselas, es decir, las instituciones de Bruselas, decidan si nuestros hijos van a ir a la guerra o no. Porque esto es un aspecto importantísimo de la política política común europea en defensa. A ver, yo no estaba hablando de esto, señor, pero yo creo que es de cajón: o nos defendemos juntos o no nos defendemos. Y punto. De lo que estoy hablando son proyectos que aumentan mucho la capacidad que tenemos de defendernos, que seamos mucho más eficaces y ahorremos dinero. Por ejemplo, la defensa de antimisiles, drones, entre muchas otras. Esto, y creo que usted lo puede entender, que seríamos mucho más eficaces si lo hacemos juntos que intentar hacer la construcción de 10 o 12 defensas distintas. Es que no es lógico. Muchas gracias. El siguiente orador, el señor Nica. Mulțumesc, doamna președintă, domnule președinte Costa, domnule comisar Šefčovič. Muchas gracias, señor presidente. Estamos hablando de un programa que va a hacer que nos defendamos en Europa. Y para mí esto es importantísimo. Y lo que es más importante aún es que sepamos que no estamos bien dispuestos para defendernos. Lo que tenemos que hacer es defendernos, defender a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudades. Y es muy importante para que no haya una parte que esté más o menos protegida, que el resto, porque la situación en el planeta en este momento es algo que tenemos que tratar. Hemos visto en los últimos años lo que ha pasado, hemos visto los cambios enormes que ha habido también, y por ello tenemos que tener un sistema de defensa contra misiles, un sistema de drones, porque solo en ese momento vamos a poder dar la respuesta que necesitamos todos, defendernos y defender a todos. Tenemos acero, tenemos aluminio. Yo creo que en Europa podemos producir y fabricar muchos, porque si no nadie nos va a garantizar nuestros intereses estratégicos. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, parte de las reuniones intensas que siguen sosteniendo los europeos, reuniéndose de manera recurrente para garantizar una carrera armamentista, dicen ellos, que les dé seguridad frente a la amenaza del oso ruso y el águila norteamericana, que coincidentemente ahora son los nuevos aliados. Comenten, queridos amigos, qué opinan de este rearme que busca Europa. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.